Les damos la bienvenida a esta presentación del libro de Martí Batres, El desastre del PRIAN. Contamos con un panel de lujo, como ustedes pueden ver. Tenemos aquí al padre Alejandro Solalinde, a la maestra Ifigenia Martínez, a Patricia Yaguno y por supuesto al autor del libro Martí Batres. Vamos a dar inicio con el evento. Vamos a presentar a cada uno de nuestros invitados antes de que tomen la palabra y van a tener alrededor de 15 minutos para hacer su exposición y después le vamos a pedir a Martí que también dé algunas palabras sobre lo que ha realizado en este libro. Martí ha generado un texto de esos que se vuelven de referencia y que se vuelven de propaganda además, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy interesante la velada. Vamos a empezar con Pati Yaguno. Pati es una mujer que todo el mundo conoce, es vecina de aquí, Benito Juárez. Ella nació en Chihuahua, ha sido sobrecargo de Mexicana de Aviación, donde trabajó toda su vida. Ha estudiado comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estuvo como locutora en Radio Educación durante más de 10 años, en diversos programas, se dedicó a difundir desde Radio AMLO los círculos de estudio que formó Rafael Barajas El Fisgón, y ha sido parte del Comité Delegacional de Benito Juárez, fue diputada constituyente en el año pasado y además se desempeña como secretaria de comunicación del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Sin más, le damos la palabra a Pati Yaguno. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, vecinos, amigos de Benito Juárez. Muchas gracias, es un honor compartir esta mesa con el padre Solalinde y con la maestra Ifigenia, a quien agradezco su paciencia por las veces que tuvimos que cancelar este evento, pero bueno, gracias nuevamente, maestra. A Martí Batres, que ha sido mi maestro en política, es maestro, lo sabemos, en las clases, también en la universidad, pero también nos ha enseñado muchísimo y se lo agradecemos muchísimo. Gracias a Víctor Torres, que está aquí moderando. Quiero iniciar esta exposición con un tema, una canción. No sé si ustedes recuerdan a Chava Flores, el cronista de la Ciudad de México. Chava Flores escribía canciones muy divertidas, pero había una canción melancólica, una canción que nos hace llorar, una canción que hablaba del México que añoramos. Esta canción se llama Mi México de ayer. Un verso en especial me recordó el libro de Martí Batres. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México un no sé qué. Yo sí sé que tenía México. México tuvo una época muy buena, una época maravillosa, una época que Martí Batres describe en este libro, El desastre del PRIAN, y en su primer capítulo aquí lo describe. Nos habla Martí de que en la Revolución Mexicana dio a luz una constitución social y un proyecto nacional distinto al que impulsó el porfiriato. En este ordenamiento se plasmaron principios como la propiedad originaria de la nación, de la que se derivan la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social, la responsabilidad rectora del Estado en la economía y los derechos sociales al trabajo, la educación y la tierra. El nuevo proyecto nacional va a encontrar su momento de mayor esplendor en el cardenismo, entre los años de 1934 y 1940. En el cardenismo se crea un sector público de la economía, con pocas industrias, pero estratégicas. Se expropia el petróleo, eso lo recordamos todos, y se nacionalizan los ferrocarriles. Se constituye la Comisión Federal de Electricidad, se reparten casi 20 millones de hectáreas de tierra a 1 millón de familias,
aumenta, importantísimo esto, aumenta el salario y se consolidan contratos colectivos en grandes ramas de actividad. De los contratos colectivos, yo fui una de las grandes beneficiarias. El contrato colectivo de Mexicana de Aviación. Mexicana de Aviación es una de las empresas que se ven afectadas, que nacen en 1929 de una iniciativa privada. Posteriormente Mexicana se hace pública, después nuevamente privada, y así pasa un buen lapso de tiempo. Y se crean más o menos en el año de 1960 los contratos colectivos de trabajo. El sindicato de sobrecargos nace en 1960, 2 años después de la creación de ASPA, el sindicato de pilotos. Con ellos nacen sus contratos colectivos de trabajo, que a lo largo del tiempo y tras muchas luchas, estos contratos van logrando engrosarse, van logrando que los trabajadores tengan garantías y tengan una vida digna, lo que todos quisiéramos que todos los trabajadores tuvieran en México. Un contrato colectivo de trabajo que después fue rechazado por Gastón Azcárraga al decir que era un contrato muy oneroso. Y esta es la razón por la que quiebran a Mexicana de Aviación. ¿Por qué quiebran a Mexicana de Aviación? Hay varias razones. Una de las razones es principalmente esta, su contrato colectivo de trabajo. Pero hay otras razones. Interjet, Aeroméxico y Volaris fueron las principales líneas aéreas favorecidas por la quiebra de Mexicana de Aviación. Vamos a ver aquí cuál es la relación que hay con el libro El desastre del PRIAN y la quiebra de Mexicana de Aviación. Aeroméxico, los dueños de Aeroméxico son el grupo financiero Banamex, que tiene un 49% de acciones, y también hay 3 dueños, aparte de otros, que llaman la atención en este proceso. Eduardo Tricio Haro, que es el mayor accionista de Aeroméxico, con el 25% de las acciones de dicha empresa. Además, Delta Airlines, otra de las grandes beneficiadas con la quiebra de Mexicana, es propietaria de acciones de Aeroméxico. La familia Arámbulo Zavala, todos los conocemos, fueron los dueños del Grupo Modelo durante mucho tiempo, recién vendida este Grupo Modelo, y actualmente Asunción Arámbulo Zavala funge como proveedora de servicios de tecnología para el gobierno federal. Aquí empiezan los lazos, los nexos entre políticos y empresarios. Y aquí un hombre también que nos salta mucho, que nos llama la atención, José Luis Barraza, actual presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico, y que en 2005, todos lo sabemos, fungía como consejero presidió el Consejo Coordinador Empresarial y fue el creador de la campaña negativa en contra de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí viene lo más importante, la familia Canales Clarion. Los canales Clarion, de ellos encontré un artículo muy interesante en La Jornada, publicado el 2 de octubre del 2006, Administración Panista, que se intitula Rama Panista de los canales Clarion se queda con el control del grupo IMSA. La rama panista de la familia Clarion, dice el artículo, que tiene entre sus integrantes al actual secretario de Energía en aquellos tiempos y exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales Clarion, compró a sus primos priistas. Fíjense, la rama panista compra a los primos priistas, los Clarion Reyes, entre ellos el exgobernador del PRI, Benjamín Clarion Reyes, un paquete de acciones por más de $1,000 millones. Las familias de los primos Clarion Reyes y Canales Clarion han tenido gran influencia política en el Estado. Los primeros se han inclinado por el PRI y los segundos por Acción Nacional. O sea, no le pierden. Esta familia no pierde. Para donde se mueve el viento, ellos tienen una rama panista y una rama priista. Benjamín Clarion Reyes fue alcalde de Monterrey, diputado federal y gobernador interino por el PRI. En las recientes elecciones del 2 de julio
perdió la alcaldía en San Pedro frente al ex senador panista Fernando Margain. Su primo, Fernando Canales, ha hecho carrera con el PAN, por el que ha sido diputado federal, candidato derrotado a la gobernatura en 1985 y gobernador de Nuevo León en 1997, cargo al que renunció 5 años después para irse como secretario de Economía. ¿Con quién creen? Con Vicente Fox. Vamos ahora con Volaris. Volaris inicia operaciones en el 2005, 4 años antes del conflicto de Mexicana. Sus dueños eran Televisa y Carlos Slim. En junio del 2010, unos meses antes de que Mexicana entrara en conflicto en el concurso mercantil, es comprada por Emilio Díez y Pedro Aspe, entre otros. ¿Quién es Pedro Aspe? Es un economista y político mexicano, principal representante del proyecto económico puesto en marcha durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, es priista, finalmente, en el cual se desempeñó como secretario de Hacienda y Crédito Público. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas de 5 a más de 150 y su flota de 4 aeronaves a 66 aeronaves desde la quiebra de Mexicana de Aviación. Y vamos con la última línea, que es Interjet. El dueño de Interjet es Miguel Alemán Velasco. Es un empresario, político y abogado mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional del PRI, hijo del expresidente y exgobernador Miguel Alemán Valdés. La aerolínea Interjet inició sus operaciones en diciembre del 2005 con una flota de 7 Airbus. Se pidieron 16 nuevos Airbus para reemplazar los aviones usados, pedido al que se le agregó otro de 10 aeronaves, más el 10 de enero del 2010. Para octubre del 2016, la compañía ya tiene una flota de 68 aviones. ¿A qué voy? Todo este periodo se da, y sobre todo la quiebra de Mexicana de Aviación, se da en un periodo panista. Pero aquí vemos que los principales favorecidos son gente priista. Es decir, ellos se van pagando favores por permitirse estar en el gobierno, por tener una alternancia ficticia. Nosotros sabemos que finalmente los beneficiados, la mayoría de las veces son empresarios, pero si pueden ser empresarios y políticos al mismo tiempo, qué mejor. Entonces, aquí vemos exactamente en el caso de Mexicana de Aviación cómo hay una correlación directa y cómo hay un pago de favores entre el PRI y el PAN. Yo quiero decirles, compañeros de Benito Juárez, que este libro de Martí Batres tiene cifras importantísimas de cómo es que el PRI, poco a poco, paulatinamente, el PRI y el PAN van destruyendo el México que se creó en el cardenismo. Quiero decirles que hay un México posible, hay un México que sí existe y que Morena ha prometido que ese México puede ser realidad. Existió en 1938 a 1980 y tantos, en que inicia el desmantelamiento, podríamos llamarle, de nuestro país. Este es un libro de referencia, compañeros. Es un libro que yo los invito a conseguir porque me han preguntado, Pati, ¿cómo podemos conseguir información para salir a la calle y convencer a la gente de que Morena es la opción? Aquí hay cifras, aquí hay datos muy concretos. Es un libro pequeño que se lee rápido, porque es muy interesante, porque nos invita a ver el México que tuvimos, el México posible, y este México que el PRIAN destruyó. Termino con esta frase: estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México, un no sé qué. Vamos a recuperar ese México, compañeros.